A continuació farà la seva presentació la doctora Carmen Rosa García. Buenos días, Carmen. Bienvenida a la Universidad Autónoma. Gracias por atender nuestra invitación y bueno, es un placer tenerte con nosotros. La doctora Carmen García se doctoró en la Universidad de Málaga, donde actualmente trabaja como comisión de servicios. Se doctoró en el 1999. Desde entonces empezó a trabajar en la Universidad de Almería, donde es titular de... Bueno, es profesora titular en el área de didáctica de las ciencias sociales y, bueno, su tesis doctoral la hizo sobre el periodo de final del franquismo y la transición y, bueno, ha participado en muchos grupos de especialistas de esta temática. De ahí surgió un libro, bueno, de la tesis, que se titula Franquismo y transición en Málaga, 1962-1779, y sus principales líneas de investigación son sobre historia del tiempo presente y didáctica de las ciencias sociales. Las temáticas principales son el franquismo y la transición política en Málaga, modelos y experiencias en la formación del profesorado de didáctica de las ciencias sociales, los contenidos sociales en educación primaria, sobre todo patrimonio, problemas sociales relevantes y género, y también análisis de textos en educación para la ciudadanía. Y bueno, los grupos de investigación en los que has trabajado en bastantes, por lo que he podido ver. Has trabajado en regímenes políticos y formas de transición, en Sur-Clio, en historia del tiempo presente y actualmente en educación social y ciudadana. ¿Es así? Sí. Pues bueno, y hoy nos va a hablar la doctora Carmen Rosa, nos va a hablar sobre las competencias en la enseñanza de las ciencias sociales. Una mirada comparativa entre propuestas curriculares. Os hago una breve síntesis de lo que nos va a hablar. Vas a empezar con una formulación comparativa, una reformulación del concepto de competencia, después diferentes concepciones, después vas a hacer la comparativa entre la ley española y la andaluza y después vas a hablar un poco de los cambios que todo esto conlleva en el currículum, en las maneras de enseñar y en la formación del profesorado. Pues por mi parte, bienvenida de nuevo y cuando quieras puedes empezar. Buen día. Lo he tenido que preguntar. En primer lugar, quiero dar las gracias a Jesús por la presentación que ha hecho de mí y, sobre todo, agradecerle al profesor Pallés el que me haya invitado a estas jornadas, porque me ha permitido no solo reunirme con mis compañeros catalanes, que siempre tenemos ocasión cada año de hacerlo en la simposium de la Asociación de Profesores Universitarios de Didáctica de las Ciencias Sociales y conocer más de cerca el trabajo tan fructífero que realizan en la Universidad Autónoma de Barcelona. También la acogida que nos han dado, agradecérsela a Monsoyer, Antoni Santisteban, Neus, Eda y seguro que me queda mucha más gente por ahí. Como ha dicho Jesús, mi intención es realizar una mirada comparativa de las propuestas curriculares a nivel estatal y autonómico, en este caso de la Comunidad Autónoma Andaluza, que es a la que yo pertenezco. En principio, hace algunos años yo hice una primera valoración comparativa también de cómo eran las propuestas curriculares de la nueva ley educativa del 2006 y debo decir que al tener que volver a realizar otra mirada a la misma, me he tenido que detener en un aspecto específico, por supuesto, que es el de las competencias, que había soslayado en otras ocasiones, pero que en vez de servirme para aclararme algunas cuestiones acerca de qué entendemos por competencia y cómo podemos trabajar por competencias, ha contribuido precisamente a todo lo contrario. Así que, lamentándolo mucho, quizás yo aquí voy a transmitirle muchas más dudas que certezas acerca de cómo las competencias están representadas en el currículum escolar de la Ley Orgánica de Educación y la Ley Educativa Andaluza.
Quizás esas dudas están muy vinculadas al marco teórico que yo he utilizado para realizar este análisis comparativo, pero también están relacionadas con las distintas definiciones que podemos utilizar acerca de qué entendemos por competencias, diferentes, variadas, y mucho más aún esas dudas pueden estar reflejadas en la indefinición que el término competencia reciben en el currículum estatal y andaluz. Mi intervención va a girar en torno a una serie de ejes, principalmente 4, cómo con el discurso de las competencias, sobre todo, ha irrumpido en educación el discurso de la calidad educativa y cómo quiere responder a las necesidades de la sociedad del conocimiento, qué tipo o perfil de ciudadanía es el que se demanda para una sociedad del siglo XXI y cómo para muchos autores esto está muy vinculado a un determinado modelo social, a una teoría del sujeto y a una teoría del conocimiento. Yo sobre eso voy a pasar por encima, por supuesto, simplemente hacerle referencia acerca de estas cuestiones y sí me entraré a plantearme qué tipo de saberes son los que las competencias necesitan que entren en juego para poder ser adquiridas y desarrolladas a lo largo del proceso educativo. También haré una reflexión acerca de qué papel desempeñan los contenidos en el currículum por competencias, cómo ese currículum se ha visto modificado o no, tengo mis serias dudas, y finalmente haré una valoración sobre qué funciones tiene el docente y la docente en un currículum que ha de desarrollar por competencias y sobre todo qué necesidades formativas tienen esos docentes, especialmente cuando la Administración educativa ha hecho una ley que nos dice que tenemos que desarrollar por competencias, pero probablemente ellos no tienen muy claro cómo se debe hacer y mucho menos han arbitrado medidas para la formación de ese profesorado. Bien. Como les decía, este discurso de las competencias que surge a partir de los años 90, como nos han dicho nuestros compañeros, aunque tenga antecedentes, pretende abarcar terrenos indefinidos acerca de cuáles son las necesidades educativas que tenemos para una ciudadanía del siglo XXI, sobre todo porque es una ciudadanía que se tiene que mover en terrenos indefinidos, inciertos, de profundos cambios rápidos y complejos que han impulsado diferentes reformas educativas en todos los ámbitos del planeta. Y son unas reformas educativas que se han preocupado mucho por introducir el discurso y el término competencias, pero escasamente han valorado cómo eso puede influir en nuevas o no formas de entender cómo deben ser los procesos de enseñanza-aprendizaje. Yo voy a hacer esa valoración en relación con la Ley Orgánica de Educación Española, la Ley de Educación Andaluza. La profesora Canals creo que lo hará en relación a la ley catalana esta tarde y podremos utilizar diferentes puntos de confluencia para analizar cómo se ha interpretado en cada uno de esos ámbitos. Sin duda alguna, la introducción de las competencias nos obliga a redefinir cuáles son los espacios educativos, los tiempos que dedicamos al proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo los compartimentamos, qué papel van a desempeñar los agentes educativos en esas nuevas formas de enseñar y aprender las ciencias sociales en concreto, qué papel pueden representar las disciplinas, en este caso las ciencias sociales, si son una herramienta, un instrumento para comprender la realidad social y sobre todo cómo entendemos el aprendizaje y qué papel en ese aprendizaje pueden desempeñar las disciplinas. Si hacemos una mirada originaria acerca de dónde surge este discurso, yo principalmente he hecho alusión al programa PISA, que es de donde principalmente hemos tomado en el contexto europeo esta incorporación de las competencias al currículum escolar y en concreto al proyecto de SECO, que es el que las define y las utiliza una primera conceptualización para ser incorporado a los diferentes currículos de los países europeos. En este caso, en PISA y de SECO, las competencias principalmente están vinculadas a la necesidad de desarrollar capacidades y habilidades individuales.
Y esas capacidades individuales se vinculan principalmente a la necesidad que tienen las personas o deben tener las personas de aprender a lo largo de toda la vida. Y en el ámbito de lo social y en lo vinculado a la educación en valores, sobre todo, PISA hace una especial vinculación a la necesidad de que estas competencias puedan contribuir a un desarrollo sostenible de las sociedades del siglo XXI y también dar una respuesta a la necesaria cohesión social en sociedades progresivamente más interculturales. Si se fijan en lo que dice el informe PISA del año 2001, cuando habla de competencia se refiere principalmente a capacidad y además a una capacidad vinculada a la toma de decisiones acerca de nuestro mundo, pero especialmente hace referencia al mundo natural. Esto a su vez es valorado por la Comisión Europea, que le atribuye una serie de elementos que vienen a hacer más complejo el término y que sobre todo está relacionado con la necesidad del desarrollo personal de la persona. En algunos otros casos veremos con posterioridad que ese desarrollo personal también es o debe ser un desarrollo profesional y también vinculadas a la necesidad de construir sociedades progresivamente más inclusivas de la diversidad cultural. He hecho un pequeño extracto de lo que dice el preámbulo de la Ley Orgánica de Educación acerca de las competencias. La Ley de Educación es muy parca en este término, que se introduce como la gran innovación de la Ley de 2006, pero que realmente se extiende poco en decirnos qué podemos entender por competencias, principalmente el preámbulo, el artículo 5 y posteriormente el Real Decreto que desarrolla los contenidos mínimos de la enseñanza. Y aquí encontramos la primera contradicción. Nos habla de conocimientos y de competencias. Si nos preguntamos realmente si podemos desarrollar competencias sin conocimientos. La primera contradicción. Por supuesto que estas competencias están asociadas a la necesidad de una educación ciudadana, a formar ciudadanos y ciudadanas de carácter democrático y vinculadas, como he dicho con anterioridad, al desarrollo personal, pero también profesional, con lo cual aquí vemos una intencionalidad de carácter técnico y utilitarista de la presencia de las competencias en el currículum escolar. Interpretando lo que nos dice el anexo 1 acerca de las competencias básicas, lo que en la OCDE se definió como competencias claves, nosotros lo hemos trasladado como competencias básicas, el acento se pone principalmente en los aprendizajes. No en el proceso de enseñanza, sino el de aprendizaje. Y sobre todo y principalmente en un aprendizaje que tiene un fin, que es el uso de conocimientos, habilidades y capacidades que son los que nos indican si se ha desarrollado o no la competencia, vinculados a la realización personal. En tal sentido, ¿cómo nos aparece formulada la competencia en el currículum? Pues como un elemento más del mismo. Nos habla el currículum de objetivos, de competencia, por supuesto, de contenidos y de cómo evaluar. Pero a veces no es muy claro en qué tenemos que evaluar, dependiendo del momento en el cual hace referencias a las competencias. Si tenemos que evaluar los contenidos, si tenemos que ver si se han alcanzado los objetivos propuestos o, en todo caso, si se ha adquirido y desarrollado las competencias pertinentes. En todo caso, si hacemos una valoración de lo que nos dicen los diferentes teóricos y científicos al respecto, las competencias deberían ser las que definieran qué y cómo enseñar, pero en el currículum eso no aparece claramente definido. Aquí tienen también otro extracto que está vinculado a qué nivel de formulación tienen las competencias en el currículum escolar. Y principalmente nos dice que la competencia o las competencias tienen la función principal de integrar aprendizajes. Aprendizajes de carácter formal vinculados con los contenidos escolares, con las disciplinas referentes que dan forma a ese contenido escolar y también aprendizajes informales, que son los que vinculan a ese aprendizaje relacionado con saber actuar en sociedad y ser ciudadanos. También nos hace referencia a cómo utilizarlos, y que tenemos la necesidad de utilizarlo en distintas situaciones.
y que además esas competencias nos deben servir a los que son docentes para orientar la enseñanza. Pero tampoco se dan muchas indicaciones acerca de cómo debemos orientar esa enseñanza. Tampoco el currículum tiene por qué descender a esos niveles, pero en su lenguaje no llega a dejar bien claro cómo y de qué manera deben servir las competencias para definir cómo debe ser la práctica educativa. Como decía al principio, la Ley Orgánica de Educación lo que nos viene a plantear es una visión de las competencias en un contexto escolar genérico, por supuesto, que está vinculado con la sociedad de la información y la comunicación, en la cual estamos inmersos, en una sociedad de carácter global e intercultural, que viene a hacerse eco del discurso de la calidad educativa y que, en aras de introducir las competencias, hace una simplificación de los objetivos. Esa simplificación hace que, además, las competencias queden más formuladas como habilidades personales que deben ser desarrolladas por los sujetos y que nos deben servir para conocer cómo es la sociedad en la que vivimos, cómo es el medio en sus dimensiones física, social y cultural. Esto, sin duda alguna, tiene que influir en la redefinición que tienen que tener los contenidos que enseñamos en la escuela. Pero tampoco queda muy claro en la formulación curricular, en ese nivel de prescripción curricular que es el que nos marca la Ley Orgánica de Educación y el Decreto de Desarrollo de Contenidos Mínimos, no nos dice muy bien qué forma es la que debe adquirir el contenido, si debe ser un contenido disciplinar, interdisciplinar o globalizado. Si hacemos una mirada o lanzamos una mirada a cómo no solo la Ley Orgánica de Educación, sino en las diferentes comunidades autónomas se ha interpretado y codificado qué presencia tiene el contenido escolar en el currículum, podemos decir que se han utilizado todas esas variedades que yo he hecho mención. Hay comunidades autónomas que han optado por un currículum más disciplinar, otras más de carácter interdisciplinar, algunas con algún pronunciamiento acerca de la necesidad de globalizar el contenido, pero con escasa valentía a la hora de verlo reflejado en el currículum prescrito. Sin duda alguna, las competencias para muchos de aquellos que la han interpretado nos dan una oportunidad, a pesar de su indefinición, para introducir cambios, mejoras e innovaciones en la forma de enseñar el contenido social. Por supuesto, nos da la oportunidad de trabajar ese contenido escolar de otra forma distinta, a través de proyectos de trabajo, a través de problemas sociales relevantes, etcétera, etcétera. Y gran parte del trabajo que desde el ámbito científico se ha realizado al interpretar la presencia de las competencias en el currículum ha ido principalmente destinado a la necesidad de trabajar de una forma interdisciplinar, al menos, o globalizada el contenido escolar. Bien. Es importante que, además de esta zozobra que quizás les estoy transmitiendo, tengamos como referencia qué es lo que nos dicen diferentes teóricos educativos al respecto, porque sus voces realmente no han sido contempladas a la hora de formular las reformas educativas que han hecho que las competencias estén presentes en el currículum y que nos digan realmente cómo debemos interpretar el discurso de las competencias. Podríamos hacer alusión a muchos y diferentes autores. Yo ahí principalmente les tengo reflejado pues, las ideas al respecto de Hargreaves, que principalmente nos dice que las competencias responden a un discurso de carácter técnico, utilitarista y que está destinado principalmente a desarrollar competencias que sirvan para el individuo, en este caso para su formación y para facilitar su incorporación al mundo laboral. Y necesariamente para que responda a esa finalidad utilitarista y técnica, esa ciudadanía pues tiene que tener conocimientos teóricos, prácticos, desarrollar una serie de destrezas, tener habilidades cognitivas que le permitan en determinadas situaciones del ámbito personal y profesional resolver problemas, tener capacidad y habilidad comunicativa y sobre todo su socialización en los diferentes ámbitos en los cuales tenga que desenvolverse personal y profesionalmente. Pero
En este discurso ha quedado, en cierta forma, no necesariamente reflejado la necesidad que tenemos de hablar desde el ámbito educativo de los valores. Y ese discurso se ha visto, en cierta forma, relegado a diferencia de reformas educativas anteriores. Sobre todo, lo que nos vienen a decir estos autores es que necesariamente cuando aprendemos, ese aprendizaje debe ser de carácter social, emocional y nos debe servir para aportarnos una identidad de carácter cosmopolita en esa sociedad global y del conocimiento de la que les he hablado. Aquí tienen una tabla comparativa de cómo en diferentes ámbitos se interpretan las competencias. En primer lugar, tienen situada la definición y selección de competencias que realiza la OCDE, de lo cual habló ayer el profesor Audiller, de la interpretación que hace el Parlamento Europeo y de cómo estas son recogidas en el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas en la Ley Orgánica de Educación. Para el primer caso, sobre las referencias que hace a las competencias el informe de SECO, yo he hecho ahí una introducción de elementos que realiza el profesor Pérez Gómez en una publicación que tienes de Cuadernos de Educación de la Comunidad de Cantabria, y en la que alude principalmente a que las competencias deben servirnos para utilizar herramientas, para saber desenvolvernos en grupos sociales heterogéneos y además para actuar de forma autónoma. ¿Cómo se ha reinterpretado eso, en este caso, en el Parlamento Europeo y en el Consejo creado precisamente con la finalidad de definir cuáles son las competencias claves, en este caso, para el aprendizaje a lo largo de toda la vida? Y si ustedes observan lo que tienen ahí, por supuesto hay un mayor desarrollo y cómo la Ley Orgánica de Educación ha hecho una traslación mimética de aquello que se formuló en el Parlamento Europeo, salvo en algunas y escasas ocasiones, ¿no? En el currículum español hemos visto cómo la tercera competencia no queda reflejada en la formulación que realiza la Unión Europea y se introduce una competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, que quizás nos hace sospechar que está muy vinculado con la necesidad de que en el currículum se vean representados determinados contenidos disciplinares, en este caso en concreto, las ciencias experimentales, y tampoco tiene presencia en el currículum español la competencia 7 en el currículum, en la propuesta de la Unión Europea, que está vinculada más a la necesidad de desarrollar en el individuo la iniciativa, en cierta forma empresarial, de la cual hacía ilusión también el profesor Audiller ayer, que sí que está incluida en el currículum de Quebec. También hay una diferencia, no sé cómo está formulada en el currículum catalán, y si en la Unión Europea se hace una distinción en la necesidad de desarrollar la competencia en la lengua materna, no sé si el currículum catalán es especialmente sensible a este aspecto, y después en lenguas extranjeras, en el currículum que nos presenta el Ministerio de Educación y Ciencia, la hace confluir en una sola competencia, que es una competencia lingüística. Bien. Quizás esas competencias formuladas por esas distintas instituciones nos pueden hacer pensar, como dicen algunos autores, especialmente yo aquí hago alguna alusión a Basil Bernstein, que las competencias encierran en sí misma un determinado modelo de sociedad que se pretende formular a partir del sistema educativo. Unas competencias que principalmente lo que pretenden es educar al individuo para la emancipación o no del sujeto, eso depende, y sobre todo unas competencias que tienen un compromiso social, lo hemos visto también destacado, en la cual el individuo tiene un papel importante en la construcción de significados acerca de lo que es o entiende que es la sociedad. Pero siguiendo los diferentes modelos de competencias que nos dice Basil Bernstein, que podemos entender que existen, por lo que ustedes han visto con anterioridad, podríamos decir que ese modelo de competencias que hemos ido adoptando está muy vinculado con esa corriente liberal progresista que sitúa las competencias en la importancia de educar al ciudadano como sujeto y como individualidad formando parte de una sociedad.
Nos dice este autor que esto responde principalmente a unas pedagogías invisibles que desde los años 60 están presentes en diferentes ámbitos académicos, que sobre todo se asienta en la necesidad de trabajar con modelos prácticos, en definir en los procesos de enseñanza-aprendizaje ámbitos de experiencia que en cierta forma son una manera de reavivar lo que antiguamente se conocía como el currículum por objetivos conductuales. Hay otros autores, algunos de esos los tienen ahí señalados, yo principalmente le he destacado Martínez Bonafé en el ámbito español, que nos dicen que este discurso es una teoría del sujeto y del conocimiento que es sospechosa de querer transmitir una determinada visión de lo que debe ser la sociedad y que da escasa libertad al individuo para contribuir en la construcción de cómo quiere que sea esa sociedad. Bien. Si aquí no hemos pronunciado hasta ahora el nivel de formulación de competencias, el problema grave y fundamental es cómo se adquieren esas competencias y cómo se desarrollan esas competencias. Y el currículum a su nivel formal nos dice muy pocas cosas al respecto. Y además de la confusión inicial a la cual les he hecho referencia, en cuando nos distingue entre conocimiento y competencia, podemos sumarle otras muchas más, ¿no? Son capacidades, como tenían ahí reflejado, son habilidades, pero habilidades que ponemos en funcionamiento con conocimientos para saber actuar en determinadas situaciones. En todo caso, lo que nos dice el discurso de las competencias es que el sujeto, el individuo, lo que tiene que hacer es, una vez adquirida y desarrollada esa competencia, saber actuar. Pero ¿quién define cómo se sabe actuar? ¿Y quién evalúa esa actuación? Bien, en todo caso, lo que está realmente reflejado en el currículum es que necesitamos saberes y que esos saberes necesariamente tienen que ser complejos y adaptativos a las diferentes situaciones en las cuales el individuo tiene que actuar, pero principalmente lo que nos dice es que desarrollar competencias es saber hacer, saber actuar. Y ese saber actuar necesariamente necesita de una aplicación reflexiva de conocimientos, capacidades y habilidades que escasamente están reflejadas en la formulación curricular y que en ningún caso está vinculada a esa otra forma de saber que es el saber ser y que en su momento Delors nos dijo que también era muy importante a la hora de conocer, saber y actuar como ciudadanos en una sociedad compleja como la que tenemos. En su momento, cuando tuvimos que hacer los currículas de formación del profesorado y los libros blancos que utilizamos como referente, quedaba bien definido también qué era el saber hacer, pero cuando definitivamente tuvimos que hacer los planes de estudio, se desapareció esa visión del saber en la formulación de cuál debe ser la formación del profesorado. Bien, siguiendo con el término de competencias y cómo el discurso de competencias irrumpe en el sistema educativo español, yo me he planteado aquí cómo quedan reflejadas las competencias en el currículum. Al principio he hecho un pequeño apunte. Es un elemento más del currículum. Están los objetivos, las competencias, métodos y formas de evaluar, pero si nos atenemos a las diferentes definiciones que tenemos por competencia o lo que individualmente cada cual puede entender por lo que es competencia, ¿para qué nos sirven las competencias? ¿Para alcanzar objetivos? ¿Simplemente para adquirir la competencia? Y en definitiva, la competencia, ¿cómo va a transformar o puede transformar el currículum? Es decir, es un marco organizativo, debe ser una referencia, por supuesto, en nuestras programaciones a nivel escolar y al nivel de formación del profesorado. Y, desde luego, lo que está claro es que si queremos que el alumnado adquiera y desarrolle competencias, la orientación de los procesos de enseñanza-aprendizaje tienen que cambiar radicalmente. Es decir, contenidos, recursos, métodos y formas de evaluar tendrían que estar destinados o puestos a disposición del desarrollo de las competencias. Pero cuando acudimos al currículum, realmente no nos deja muy claro qué es lo que tenemos que hacer con las competencias. Las evaluamos el contenido, evaluamos si hemos alcanzado los objetivos educativos que nos hemos marcado. Yo realmente no he encontrado muchas respuestas al analizar el currículum en este sentido.
Lo que sí he encontrado es que los contenidos aparecen de muchas y de diferentes maneras, dependiendo de cómo ha sido interpretado en cada una de las comunidades autónomas, ¿no? Son contenidos disciplinares, interdisciplinares, contenidos puestos al servicio de la resolución de problemas sociales relevantes, pero realmente ese contenido, ¿cómo vertebra el currículum? ¿O está vinculado a la competencia, a la vertebración del currículum? Y los métodos, es decir, esos métodos, ¿cómo se ponen al servicio del desarrollo de las competencias? Cuando que principalmente lo que tenemos que hacer con el alumnado no es solo actuar, que es la finalidad que nos dice que debe tener la competencia, sino que tenemos que ayudar al alumnado a indagar, dialogar, reflexionar, pensar y después actuar. Esas acciones previas tampoco quedan definidas, ¿no? En todo caso, lo que sí es muy importante son las situaciones de aprendizaje que tengamos que plantear para que el alumnado adquiera esa competencia. Pero esa competencia en sí necesita un importante trabajo de reflexión y de desarrollo del pensamiento social y crítico para que realmente la actuación final que demandamos del alumnado sea realmente comprometida socialmente. Y en cuanto al caso de la evaluación, tampoco queda muy claro cómo tendríamos que evaluar los diferentes componentes que entran en juego a la hora de desarrollar una competencia, cómo evaluar el conocimiento, las habilidades, las actitudes, tampoco queda definido. Y yo imagino que el profesorado que cotidianamente se tiene que enfrentar a este reto debe ser algo bastante difícil poder dar respuesta a cómo desarrollar las competencias. En el caso de Andalucía, ¿qué ocurre en el currículum prescrito? ¿Qué nos dice acerca de las competencias? Pues lamentablemente les tengo que decir que dice muy poco. Quizás porque no cree el colectivo que hizo y formuló el currículum andaluz acerca de este nuevo discurso didáctico pedagógico de las competencias. En concreto, en el caso del currículum social, conocemos perfectamente quiénes lo hicieron, el colectivo IRES, reconocido ampliamente, con una larga trayectoria y compromiso por la renovación y la innovación en el ámbito de la enseñanza de las ciencias sociales. Y la legislación andaluza, a diferencia de lo que les he puesto con anterioridad, cómo se pronuncia la Ley Orgánica de Educación en su preámbulo, en diferentes artículos y anexos acerca de las competencias, la Ley de Educación andaluza dice muy poco al respecto. Principalmente es una ley que en su formulación inicial y en las finalidades que le aporta a esa nueva formulación de la ley educativa, lo que nos dice es que necesariamente una ley andaluza tiene que responder a los problemas educativos que tiene el contexto escolar concreto en el cual quiere trabajar. Y los problemas están claramente localizados: fracaso escolar, escaso alumnado que promociona en la enseñanza posobligatoria y necesariamente los esfuerzos tienen que ir destinados a solucionar esos problemas. Si ustedes observan el esquema que les he hecho ahí, principalmente en los diferentes ámbitos del currículum y cómo se define qué es el contenido que tenemos que enseñar y cómo puede ser la práctica, se alude a las competencias solo en el ámbito de la práctica. Por supuesto que nos dice que en la práctica es clave la adquisición de las competencias, pero no nos dice qué papel desempeña en el conjunto del currículum. Por supuesto, se apuesta por un currículum de carácter interdisciplinar, que debe tener necesariamente una organización flexible y que, por supuesto, tiene que estar acorde con las necesidades de la sociedad de la información y del conocimiento. Pero sí dice algo muy, muy importante al respecto en relación a la competencia social y ciudadana, y es que debe ser principalmente la competencia que le debe dar sentido a todo el proyecto educativo de centro, principalmente llevándolo al ámbito contextual de cómo los diferentes centros educativos tienen que interpretar esta legislación y, sobre todo, porque debe ser una competencia que debe contribuir a que el alumnado desarrolle su sentido acerca de lo que significa vivir en sociedad, comprender la realidad social y ejercer la ciudadanía. Bien. Volvemos al contexto global de lo que nos dice el currículum español acerca de
qué es la competencia y qué presencia tiene en el currículum, y yo planteo ahí si realmente lo que nos dice la prescripción curricular supone un cambio en la forma de organizar el currículum. Necesariamente, si el currículum se abre al término de competencias, tiene que dejar de ser un currículum prescriptivo y más orientativo, que dé más autonomía a los docentes y a aquellos que elaboran materiales curriculares a la hora de definir situaciones de aprendizaje que sirvan para adquirir y desarrollar las competencias, ¿no? Y necesariamente esas orientaciones tienen que ser plasmadas y estar vinculadas a la realidad social y al contexto escolar en el cual se desarrolla la práctica educativa. Yo ahí he señalado 3 elementos fundamentales. Si tenemos que enseñar por competencias, desarrollar un currículum por competencias, y esas competencias ponen especial hincapié en la importancia que tiene el aprendizaje, que debe ser de carácter activo, nos obliga a plantearnos que son fundamentales las situaciones de aprendizaje que planteemos, las estrategias didácticas que utilicemos y la evaluación que hagamos de esos procesos de enseñanza-aprendizaje. En relación a las situaciones de aprendizaje, sobre todo y principalmente es muy importante acentuar que deben estar vinculadas a la realidad social en la cual se desarrolla el proceso educativo. Es fundamental que esas situaciones estén interconectadas con el entorno más próximo y que esas estrategias metodológicas estén relacionadas con ese entorno y con las acciones educativas que tengamos que desarrollar. Y además, en esas situaciones, el conocimiento para lo que nos debe servir es para pensar y reconstruir nuestra visión de la realidad. También son fundamentales, como he dicho con anterioridad, las estrategias didácticas, que en el ámbito del currículum prescrito vienen definidas como orientaciones metodológicas. Después veremos que en Andalucía se utiliza otro término. Y que en sí lo que nos vienen a demostrar es qué concepción existe para el legislador de la práctica educativa. Ahí he puesto 2 cuadros, ¿no? En cierta forma vienen a resumir qué es lo que nos dice el currículum MEC. También he hecho una pequeña aclaración de lo que nos dice, por ejemplo, el currículum de Castilla-La Mancha y qué es lo que nos dice el currículum andaluz. El currículum MEC, desde luego, nos habla poco acerca de las estrategias didácticas, poco por no decir nada, ¿no? Están encubiertas en el discurso de las competencias. Se entiende que para la adquisición y el desarrollo de competencias tenemos que utilizar estrategias didácticas, pero no se define, en cierta forma, cómo pueden ser esas estrategias. Y en el caso de Castilla-La Mancha no hace ni siquiera ninguna vinculación a las competencias en este sentido, ¿no? Sí nos hablan de trabajar capacidades, la importancia de que en el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene la actuación y la acción del alumnado, se conecta mucho con la estructura epistemológica de las disciplinas, con lo cual podría entrar en contradicción con la idea que podemos tener de competencia y, por supuesto, si las vincula al entorno, la necesidad de trabajar en situaciones contextuales. En el caso de Andalucía se hace especial hincapié en que en esas metodologías didácticas o estrategias, mejor dicho, estrategias didácticas deben estar vinculadas al alumnado y puestas al servicio del pensamiento racional y científico del mismo, conectadas con su entorno, y que sobre todo estén puestas al servicio de una práctica inclusiva que nos sirva para trabajar valores de igualdad, integración, etcétera, etcétera, con el alumnado. En cuanto a la evaluación, que era el tercer elemento que yo decía que era así importante para entender cómo se codifican las competencias en el currículum, también nos puede hacer entender qué visión hay sobre la concepción del proceso educativo, ¿no? Y el MEC liga el desarrollo de las competencias a un producto final, como he puesto ahí, mientras que el currículum andaluz sobre todo hace hincapié a que la a que la evaluación tiene que estar vinculada necesariamente a cómo se produce el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el caso del MEC se hace una valoración sobre cómo la evaluación debe servir para revisar la práctica, pero sobre todo desde el punto de vista del docente, para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, la interactuación que realiza con el alumnado. Y en el caso andaluz, principalmente,
podemos ver una concepción más compleja, pero también crítica sobre el conocimiento social y además cómo éste puede contribuir a que la persona se desarrolle en la sociedad, con lo cual tenemos que hacer una valoración mucho más global y compleja acerca de cómo se desarrolla la competencia social y ciudadana. Bueno, relacionándonos con esos tres términos, la concreción que tiene las competencias en el cambio que podemos o no observar en el currículum, está ligada al contenido, estrategias, didácticas y evaluación, y también a una determinada forma de ver y entender el conocimiento, qué función debe de desempeñar en cada una de esas fases o procesos, momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde el punto de vista del contenido, lo entendamos o no como disciplinas o como problemas sociales relevantes con los que podamos trabajar en el aula, el conocimiento tiene un valor de uso, Es decir, nos puede servir, no es un fin en sí mismo, sí que nos puede servir para que el alumnado cree, construye esquemas o modelos de pensamiento. Desde el punto de vista de las estrategias didácticas, el conocimiento es una herramienta, nos ayuda a entender situaciones contextuales, y desde el punto de vista de la evaluación, el conocimiento nos debe servir para ver y evaluar cómo el alumnado construye significados acerca de la realidad social en la cual estamos trabajando. Esto me lleva también a valorar cómo las competencias se vinculan también a determinadas áreas de conocimiento del currículum escolar y en concreto del currículum de conocimiento del medio social y cultural, que yo lo he ceñido principalmente al ámbito del currículum de educación primaria y no al de secundaria. Por supuesto, todos hemos leído que cada competencia puede ser desarrollada por un área de conocimiento y diferentes áreas de conocimiento y a la inversa. Pero que esas competencias también nos van a determinar cómo organizamos el currículum de ese área de conocimiento y cómo puede funcionar su organización en el momento del desarrollo del currículum. Está claro que la enseñanza del conocimiento social, tal y como nos lo formula en el currículum prescrito, debe servir para que el alumnado adquiera la competencia social y ciudadana. ¿Pero qué se debe aprender? Conocimiento, aplicar conocimiento, saber actuar en una situación contextual determinada, desarrollar capacidades y habilidades o ejercer la ciudadanía, o todo a la vez. El currículum no nos lo deja muy claro. Lo que está realmente contrastado es que si nos ceñimos a el desarrollo de los determinados elementos o componentes que podemos entender que tiene el currículum, nos estaríamos prestando a una razón técnica, ¿no? Desarrollamos habilidades, capacidades, utilizamos conocimientos para actuar en determinados contextos, pero escasamente tenemos como referencia la necesidad de educar en valores, la necesidad de desarrollar un pensamiento crítico para realmente ser ciudadanos activos y participativos en sociedad. Ahí tienen también una tabla comparativa de cómo se recoge en la misma estructura que he puesto con anterioridad por la OCDE, el Parlamento Europeo y el Real Decreto que desarrolla la LOE en el ámbito del currículum, de los contenidos de enseñanza mínima, la competencia social y ciudadana. Desde el proyecto de SECO nos dicen que las competencias social y ciudadana debe implicar saber, querer convivir, funcionar en diferentes grupos humanos y, por supuesto, saber actuar en determinadas situaciones de conflicto para poder contribuir a la cohesión social. En el caso del Parlamento Europeo, a diferencia de lo que después hace la Ley Orgánica de Educación, se diferencia entre las competencias social y ciudadana. No entiende que sean una misma competencia, que la competencia social sobre todo debe contribuir al desarrollo personal, interpersonal, intercultural del sujeto, y separa la competencia ciudadana para darle principalmente, en su definición, tal y como están viendo ahí, un componente político y cívico muy importante, pero que después lo vincula a la necesidad de que el sujeto tiene que hacer visible el desarrollo de esa competencia sabiendo actuar y participar democráticamente en sociedad. En el caso del Real Decreto en España,
esas competencias social y ciudadanas quedan integradas y están especialmente vinculadas a la necesidad que tienen los individuos de saber afrontar situaciones conflictivas y sobre todo saber resolverlas desde una perspectiva ética. Bien. Siguiendo, adentrándonos en el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas, este contenido social y las competencias que podemos trabajar con el contenido social está vinculado principalmente a la necesidad que tenemos de capacitar para vivir en sociedad, para comprender la realidad social en la que actuamos y para saber ejercer la ciudadanía. Pero claro, la ciudadanía se puede ejercer de muchas y diferentes maneras. Es un buen ciudadano aquel que paga impuestos, por supuesto, ¿no? Pero no es un buen ciudadano el que ejerce la crítica acerca de cómo es y se construye la sociedad. Sobre esos aspectos escasamente hace hincapié el currículum. Lo que está claro es que en virtud de la introducción de las competencias en el currículum, el contenido queda subordinado y no se sabe muy bien cómo puede contribuir a precisamente desarrollar la necesaria masa crítica que debe tener el individuo para poder ejercer esa ciudadanía comprometida. Eso nos debe servir para replantearnos cómo debe ser o cómo podemos introducir innovaciones en la organización del currículum y en el proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo debe cambiar la práctica, además de qué papel pueden desempeñar los agentes educativos, en este caso en concreto y muy especialmente el alumnado y el profesorado. Podemos utilizar diferentes perspectivas. Aplicadas directamente a la linealidad de cómo podemos entender las competencias básicas, pues en muchas de las interpretaciones que se hacen de las mismas puede haber una perspectiva conductista clara, ¿no? La necesidad de trabajar una racionalidad técnica, el trabajar la eficiencia individual, el desarrollo personal del sujeto, abordar habilidades generales, recursos instrumentales. Pero también podemos interpretarlo de otra forma distinta. Podemos contribuir a reformular esas competencias y hacerlo desde una perspectiva constructivista en la cual la dimensión social quede especialmente reflejada en el compromiso ético también de los docentes que tienen que contribuir a que el alumnado desarrolle esas competencias. Eso necesariamente nos obliga a que utilicemos nuevos soportes, nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje y que utilicemos el conocimiento social como una herramienta intelectual, pero sobre todo también para construir conocimiento escolar. Ahí tienen reflejado lo que nos dice el Real Decreto acerca de la competencia social y ciudadana. Es mucho texto, ¿eh? Ahí pueden identificar pocas cosas, lo tienen todo muy sintetizado, pero sobre todo nos dice que es una competencia que tiene que servirnos para comprender la realidad social. Desde luego, esa perspectiva conductista no nos serviría mucho para entender la complejidad de la sociedad en la que vivimos. Tendríamos que hacer una interpretación distinta de la competencia social y ciudadana al respecto. Nos dice que integra conocimientos, habilidades, también la necesidad de una comprensión crítica, y lo deja reflejado el legislador cuando nos define la competencia social y ciudadana, pero no se extiende precisamente en ese elemento fundamental a la hora de educar ciudadanos y ciudadanas, en hacer una comprensión crítica de la realidad social en la que vivimos. En ese sentido, yo retomo las palabras de Morin cuando me planteo qué conocimiento es el que tenemos que utilizar para desarrollar competencias, qué conocimiento social concreto es el que podemos hacer uso para el desarrollo de las competencias y qué funciones puede desempeñar. Si observan lo que dice Morin, para él todo conocimiento contiene una competencia. Y, por supuesto, en la formulación del currículum a nivel prescrito no se hace mucho hincapié en el conocimiento que nos puede servir para desarrollar las competencias. Se piensa más sobre todo en la dimensión práctica metodológica. Está claro que si nos adentramos en el discurso de la competencia, en la necesidad de desarrollar competencias, todos estamos de acuerdo que no es un discurso que tenemos que erradicar, sino todo lo contrario, que tenemos que contribuir a construir qué entendemos por competencia. Esa competencia social y ciudadana debe estar bien fundamentada en el conocimiento social que utilicemos para su desarrollo y, sobre todo, en la práctica de ciudadanía y qué modelo de práctica de ciudadanía queremos trabajar.
Sobre todo porque va a ser ese sujeto o esos sujetos que desarrollen esas competencias los que contribuyan a la construcción de la realidad social, no solo a entenderla, sino a participar de la sociedad y construir qué sociedad queremos, ¿no? Por lo tanto, el componente ético que eso implicaría queda desdibujado en las diferentes formulaciones hechas sobre las competencias y en la necesaria reflexión que tenemos que realizar desde el ámbito científico para poder contribuir al desarrollo de competencias. Tienen ahí un listado mucho más amplio acerca de lo que nos dice el Real Decreto de las competencias, ¿no? Nos habla de su dimensión ética, por supuesto, pero no es el elemento que está en el debate que realizamos habitualmente sobre las competencias, aparte de las habilidades y sobre todo, lo tienen ahí señalado en rojo, cómo deben contribuir a que los sujetos valoren las diferencias y el reconocimiento de la igualdad. Bien, retomando lo que he dicho antes y para resumir, yo lo que vengo a defender es que necesariamente la competencia social y ciudadana tiene que estar bien fundamentada en qué pensamiento social y crítico es el que queremos trabajar con el alumnado, qué función juega ahí el contenido, por supuesto de carácter interdisciplinar, globalizado también, y que nos sirva para entender los problemas de la sociedad en la cual vivimos, estrategias metodológicas, principios democráticos de intervención en la sociedad, y nos obligaría en cierta forma a rechazar otras formas de entender el currículum que estarían más conectadas con las disciplinas científicas. Tienen ahí más información al respecto y sí les quiero hacer hincapié en los diferentes discursos curriculares relacionados con las competencias. Fíjense, ahí les he señalado qué nos dice el MEC, qué nos dice Castilla y León, por ejemplo, y qué nos dice Andalucía al respecto. Sobre todo porque nos puede servir para entender si realmente con las propuestas curriculares que nos hacen las diferentes comunidades autónomas y el Ministerio se pretende o se impulsa la necesidad de trabajar una socialización crítica de la ciudadanía. El MEC nos habla de la necesidad de trabajar un currículum interdisciplinar y que los contenidos se organicen a partir de las experiencias del alumnado. En cambio, Castilla-La Mancha, que supuestamente tiene que reinterpretar la norma establecida por el Ministerio, nos habla principalmente de habilidades intelectuales, por supuesto relacionadas con un contenido disciplinar. Y en el caso de Andalucía se hace un especial hincapié en el desarrollo de actitudes y capacidades que estarían conectadas con el conocimiento social, sin priorizar el conocimiento de las disciplinas. Por lo tanto, cada comunidad autónoma ha entendido de una forma diferente cómo debe ser ese currículum de competencias. Yo les voy a hacer una elaboración principal de lo que dice el currículum andaluz, que seguro que les queda muy lejos. En concreto, para el área de conocimiento del medio natural, social y cultural, fíjense que en esta referencia no se hace ninguna mención al término competencia cuando nos dice cuáles deben ser las características del currículum, orientaciones metodológicas, etcétera, etcétera. Sobre todo es un área curricular que influye en el proyecto educativo del conjunto de la comunidad autónoma andaluza y que además la ley prescribe que debe inspirar los proyectos educativos de los centros andaluces. Es un currículum muy comprometido con el trabajo por la igualdad, en especial con el resaltar la importancia de la figura de la mujer en el desarrollo de las sociedades y en la elaboración de conocimiento. Es un currículum muy comprometido con la diversidad cultural, el uso de las nuevas tecnologías y trabajar componentes de valores, además de los que he mencionado con anterioridad, conectados con los derechos humanos, la convivencia, hábitos de vida saludable y la educación en lo que antiguamente eran temas transversales como el consumo, salud, etcétera, etcétera. En cuanto a las orientaciones metodológicas que se hacen para esta área en el currículum de educación primaria, repito, nos dice principalmente que debemos atender a la diversidad del alumnado, respetando su ritmo de aprendizaje, sobre todo motivar al alumnado a una participación activa, al uso de las nuevas tecnologías y cómo todos esos elementos deben entrar a formar parte de las programaciones didácticas que a su vez
deben fundamentarse en saberes fundamentales como son saber leer, escribir y expresarse oralmente. Pero vamos a los núcleos temáticos que nos plantea el currículum de conocimiento del medio natural y social. Ahí están observando que ese currículum se organiza no en torno a disciplinas, sino en torno a núcleos temáticos que se conectan con problemas del entorno, problemas del medio. Y que esos problemas deben estar necesariamente conectados con los intereses del alumnado. En concreto, son 8 núcleos temáticos lo que nos dice el currículum andaluz que se deben desarrollar en la educación primaria en cada una de sus etapas educativas. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía, paisajes andaluces, patrimonio, igualdad, salud, uso de los recursos, progreso tecnológico y la incidencia de la actividad humana en el medio. Yo de esos núcleos he cogido uno en concreto, que es en el que en Andalucía queda formulado como cuarto núcleo, que es igualdad, convivencia e interculturalidad, y que es una reinterpretación de lo que dice el Ministerio de Educación, que tenemos que trabajar en concreto en ese núcleo. En el MEC recibe el nombre de Personas, Culturas y Organización Social. El currículum, por ejemplo, de Castilla-La Mancha ha copiado literalmente ese núcleo, el enunciado de ese núcleo temático, y en Andalucía se ha reformulado en esos términos en los cuales yo le he hecho alusión. Por supuesto, aborda contenidos muy tradicionales en el currículum de primaria, la familia, los derechos y deberes, etcétera, etcétera. Lo he recogido porque es un núcleo que engloba muchos conocimientos escolares relacionados con el medio social y cultural. Castilla-La Mancha, desde luego, lo reinterpreta, en muchos casos literalmente, y en otros casos lo vincula a la realidad social y contextual de su comunidad autónoma. Pero en el caso andaluz se transforma de forma importante. Pueden ver cómo al referirse a ese núcleo temático se hace alusión principalmente a la relevancia y el sentido educativo que puede tener trabajar ese núcleo en el currículum de educación primaria, es decir, a la finalidad que debe tener trabajar ese contenido. No nos habla nunca de competencia, repito, que es la inserción social e igualitaria del alumnado en sociedad. ¿Qué contenidos y problemas relevantes son los que se pueden llevar para trabajar ese núcleo temático? Y fíjense lo que nos dice: podemos trabajar diversidad, conflictos interculturales en las sociedades plurales, derechos humanos, la mujer, y también qué tratamiento le podemos dar al aula, ¿no? Es decir, qué posibles estrategias didácticas podemos utilizar para abordar esta cuestión en el aula. Utilizar problemas contextualizados del medio en el cual se desenvuelve el alumnado y, sobre todo, introduce una serie de preguntas que pueden guiar a cómo puede evolucionar ese contenido. Ahí tienen un desarrollo más amplio, ¿no? Relevancia, contenido y problemas, y en cada ciclo educativo, de forma progresiva, lo que nos plantea es cómo podemos evolucionar en la forma en la cual podemos ayudar al alumnado a entender y comprender cómo es su sociedad y cómo podemos integrarnos en ella de forma igualitaria para convivir en una sociedad de carácter intercultural. Pero al final pueden observar cómo no nos dice qué evaluación podemos realizar, sino que introduce criterios de valoración acerca de los procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, es escasamente normativo acerca de cómo debemos evaluar. Finalmente, no me he pasado, ¿no? ¿Tienes Algo me queda. Muy breve. Esto es un poco complejo, todo lo que hemos dicho hasta ahora, lo que nos comentó Audiller, lo que nos comentaron nuestros compañeros colombianos esta mañana. Y nos encontramos con que esta reforma educativa nos introduce un nuevo elemento que son las competencias que el profesorado tiene que trabajar con su alumnado, pero que escasamente ha sido formado acerca de cómo hacerlo. Hemos observado cómo la introducción de las competencias en el currículum nos puede llevar a que entendamos que tenemos que organizar contextos educativos, situaciones de aprendizaje de forma distinta. ¿Pero cómo hacerlo? Sin duda alguna, los docentes deben ser quienes diseñen esas situaciones de aprendizaje. Deben ser facilitadores de aprendizaje y tienen que contribuir a que el alumnado construya y aplique el conocimiento, que es el que nos va a decir si realmente ha desarrollado la competencia o no. Y
Sobre esto, decir que existen muchas profundas lagunas y que en el caso de Andalucía la autoridad competente, en el caso de formación del profesorado permanente, me refiero en este caso principalmente, ha arbitrado escasas medidas acerca de qué necesidades tiene el profesorado para trabajar esta forma de entender el currículum y cómo se está formando. Principalmente se está formando a partir de comunidades de docentes en los propios centros, experimentando, pero con escasas orientaciones al respecto. Lo que está claro es que en esa situación de aprendizaje los y las docentes tienen que contribuir a que el alumnado razone, reflexione, piense, debata, actúe finalmente, pero ¿con qué métodos? ¿Con qué recursos? Y cuando formamos, ¿cómo lo hacemos? Resolviendo problemas didácticos que se nos planteen para ayudar al alumnado a entender, comprender y actuar en contextos sociales complejos. En la toma de decisiones teóricas para ser consciente acerca de qué trasfondo epistemológico hay detrás de las decisiones que tomemos cuando educamos y enseñamos en ciencias sociales. En definitiva, el papel que se le presenta al profesorado es muy complejo. Yo no tengo respuestas para poder dar aquí, pero sí nos tiene que servir para reflexionar que el desarrollo del currículum social, en este caso para que el alumnado adquiera y desarrolle competencia, es bastante complejo. No me extiendo más, aquí tienen bibliografía al respecto. Si la organización quiere quedarse el PowerPoint, pues lo tiene a su disposición y por mí no hay nada más que decir.